Hola, esta es la demostración del proyecto del segundo parcial del curso de estructuras de datos del grupo 9. Bien, primero vamos a revisar un poco el código y vamos a ver cómo estamos haciendo lo que es el tree map. A ver, primero iniciamos con la implementación de la clase tree, que va a ser nuestro árbol. Esta es la estructura de datos principal del proyecto. Y tenemos el tree node. Vemos que está estructurado así, tiene un root y que es un tree node, y el tree node tiene un contenido y tiene una lista a otros tree que son los hijos de mi root. Entonces esta clase debe ser parametrizada por tipo, así también como la de acá. Bien, entonces una vez que nosotros seleccionamos un directorio, nosotros lo que hacemos es crear un tree. Sin embargo, nosotros no estamos creando un tree de files, de la clase files, objetos de la clase files, sino que estamos creando esta interfaz de aquí y luego esta clase de aquí. Básicamente esta interfaz descriptable sería en español algo así como que es un objeto posible al que se lo puede describir. Bien, bueno, entonces esto tiene esos tres métodos que son getSize, getDescription y getStyle. El getSize me va a decir cuál es el tamaño neto de este descriptable. Y la descripción básicamente lo que contiene es un nombre. O sea, qué nombre representa a este descriptable, que es un string. Y vemos que aquí hay otro string que viene del método getStyle. Bien, este string que viene del método getStyle básicamente lo que nos va a devolver es un string de CSS que le va a dar un estilo al rectángulo que representa este descriptable en el tree map. Luego vemos que no podemos instanciar directamente esto porque es una interfaz, así que creamos esta clase file descriptor. Y bien, básicamente lo que hemos hecho es, hemos decidido hacer esto porque nos damos cuenta que este tree map, ya lo vamos a ver en la interfaz, este tree map no solo puede hacerse con directorios, podría hacerse con cualquier cosa que pueda representarse como un árbol. Entonces, si nosotros creamos un árbol de descriptable, sin importar qué clase sea esta, siempre y cuando extienda o implemente descriptable, podemos hacer el tree map. Y bueno, en resumen es como para hacerlo un poco más genérico. Bien, el CSS que debe devolver es en este formato de aquí. Básicamente lo que me da es un estilo para un rectángulo, que este va a ser el color relleno del rectángulo y este va a ser el color de los bordes del rectángulo. Ya vamos a ver para qué es esto. Eso por un lado. Ahora vamos a ver dónde estamos creando nuestro árbol. El árbol lo estamos creando en este método de esta clase PaintOrganizer. Es un método estático. Y bueno, vamos a explicar este método. Básicamente lo que yo hago para hacer funcionar este método es crear un file. Este file lo estamos creando a partir del directorio que vamos a seleccionar. Entonces le enviamos ese file al método y el método lo que hace es de ese file generar un árbol. Sin embargo, nos damos cuenta de que ¿qué pasa si es dentro de este file, si es una carpeta, puede contener por debajo otros directorios? Entonces este método tiene que ser recursivo. Entonces lo que estamos haciendo es crear un árbol de descriptable por cada file que recibe. Y luego creamos una linked list. Ya, esta linked list va a ser la lista de los hijos de esto que recibo aquí. Y entonces iteramos. Por cada file en mi lista de files, que es la que tengo aquí, que esta lista básicamente es un array en realidad. Lo que hace es sacar todos los hijos del file que recibe el método. Entonces itero sobre esos hijos y si ese hijo es una hoja, eso está aquí. Bueno, en este caso lo estoy tratando como isFile. Básicamente porque si es un archivo, sabemos que es imposible que ese archivo tenga hijos, porque los archivos no son como los directorios. Ya, si eso es un archivo, lo que hacemos es que agregamos a la lista un nuevo tree
con un nuevo file descriptor de file que sobre el que estamos iterando en ese momento, ¿no? En este ciclo específico del bucle. Y luego, si no es hoja, lo que hacemos es que a la lista le agregamos no el archivo como tal, sino un tree de descriptable que viene a partir de llamar el método como tal. Aquí está la recursividad. ¿Por qué? Porque si no es hoja, yo necesito de nuevo iterar sobre todos los hijos de mi hijo para que me retorne un árbol de todo lo que hay por debajo, ¿no? Y bueno, así es como estamos creando el árbol y como resultado tenemos un tree de descriptables. Bien, entonces vamos a ver lo más importante, que es el tree map. Básicamente a este tree map ya le mandamos el tree de descriptable que se almacena aquí. Ok, es un atributo de esta clase. Y bueno, vamos a ver que es bastante largo este archivo aquí, el código fuente, pero básicamente todo esto es puro JavaFX y cosas como estilo y bueno, ese tipo de cosas. Pero los métodos más importantes son a ver, este lo voy a ocultar de momento. El método más importante es el de aquí. Una vez que yo tengo mi árbol de descriptables, este método lo que hace es recibir ese árbol de descriptable y recibe también un rectángulo de JavaFX, un double que es el tamaño del padre, un int que es el nivel en el que estoy, o sea, el nivel dentro del árbol principal en el que está el árbol que estoy enviando, y un double desplazamiento que ya vamos a ver para qué sirve. Lo primero que hacemos es aquí sacar todos los atributos del rectángulo padre. Y vemos que aquí estamos sacando primero cuánto es el ancho, el alto, su posición, o sea, sus coordenadas en X y Y, dónde está posicionado en la escena. Y esto de aquí, este part, lo que estamos haciendo es dividir el tamaño del nodo actual, o sea, del nodo en el que estoy dentro del árbol, con respecto al tamaño del padre. Entonces aquí podemos sacar qué porción del rectángulo del padre va a tener el hijo. Luego, en esta parte de aquí, estamos verificando si el nivel en el que estoy, el nivel que recibe aquí, es par o impar. Y dependiendo de si es par o impar, vamos a decidir, ¿no? Con este if de aquí. Si es par o impar, vamos a decidir cómo se divide el rectángulo del padre. Es decir, si es impar, lo vamos a dividir como... El rectángulo del padre lo vamos a dividir en rectángulos uno al lado del otro, y si es par, el rectángulo del padre lo vamos a dividir en rectángulos más pequeños, solo que están uno encima del otro. Luego de eso venimos aquí. Ahora, estamos viendo que estamos creando un rectángulo por cada vez que usemos este método. Sin embargo, no todos esos rectángulos los vamos a usar, porque ¿qué pasa si yo creo un rectángulo para un directorio y ese directorio tiene varios hijos? Pues bien, que el rectángulo del directorio como tal no lo voy a usar, porque lo que tengo que representar en el tree map, lo que tengo que mostrar en el tree map es los rectángulos de los hijos de ese directorio. Entonces vamos a ver aquí, si es hoja, agregamos el rectángulo que hemos creado a una lista, que es esta lista de aquí, rectangles. Si no es hoja, lo que hacemos es iterar sobre los hijos del nodo en el que estoy, del tree en el que estoy. Aquí no hay nodos, básicamente son trees. Ok, lo que hago es iterar sobre todos los hijos y a todos los hijos le aplico el método en el que estoy, que es este mismo método. Esto es recursividad. Y básicamente así es como al final tenemos una lista de todos los rectángulos que se van a mostrar en pantalla, pero todos esos rectángulos tienen que ser rectángulos solo de aquellas hojas del árbol, porque si estoy ubicado en una parte del árbol y esa parte no es una hoja y esa parte tiene más hijos, yo no puedo representar directamente el rectángulo de ese padre cuando tiene hijos. Y bien, básicamente ese es el método principal. Y explicado esto, vamos a ver cómo funciona el proyecto. Bien, tengo aquí la interfaz principal. Esta ventana de aquí me dice que seleccione un directorio para continuar y vemos que aquí sale un pequeño mensaje que no se ha seleccionado el directorio. Le damos aquí y vamos a seleccionar el directorio que queramos. Una pequeña observación es que yo no puedo seleccionar directamente un disco,
Si yo le doy a generar tree map, me va a saltar este mensaje de error porque, bueno, básicamente a veces hay archivos ocultos o archivos que están protegidos por el sistema operativo. Entonces no es como que buena idea seleccionar un disco enteramente. Lo más recomendable es seleccionar el directorio. Aquí está los consejos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un directorio en vez de un disco. Podemos ir a este de aquí, este de aquí, y yo tengo esta carpeta donde tiene más carpetas, y en esas carpetas hay fotos. Yo le doy a seleccionar y le doy a generar tree map. Vemos que ahora ya no me salta el mensaje de error, la alerta, sino que está leyendo en este momento la carpeta, el directorio fotos que yo seleccioné. A ver, yo no elegí fotos, yo quería elegir otro. Quería elegir... perdón. A ver. Yo quería elegir fotos iPad. Es una carpeta que está dentro. Vamos a generar el tree map. Y bueno, ahora tenemos el tree map de mi carpeta o mi directorio fotos iPad. Vemos que efectivamente funciona. Tenemos un rectángulo inicial que es el rectángulo de toda la raíz. Y luego ese rectángulo se subdivide en pequeños rectángulos para cada uno de los nodos hijos de la raíz. O sea, los hijos directos de fotos iPad. Y luego esos hijos a su vez están subdivididos en más rectángulos pequeños. En esta ocasión tenemos aquí, por ejemplo, tenemos unos más grandes, otros más pequeños. Vemos que el tree map en efecto funciona. Ahora, vamos a ver un poco las funcionalidades extras que hemos incluido al proyecto. Primero tenemos aquí esta paleta de colores. Bien, no sé si se recuerda, pero mencioné en un momento que la clase de Scriptable tenía un atributo que devolvía un estilo de CSS. Eso es básicamente para esto de aquí. Tenemos los rectángulos y esos rectángulos deben de tener un borde. Ese borde sirve para diferenciarlos. Bien, en cuanto a la funcionalidad extra, tenemos primero la paleta de colores que nos dice qué representa cada archivo. En este caso era una carpeta de un respaldo de un iPad. Entonces tenemos videos y fotos. Vemos que son distinguibles. Por ejemplo, la foto es un poco más clara que el rectángulo que representa el video. Y el borde incluso es diferente. Entonces se nota. Luego, a ver. Si nos damos cuenta, directamente aquí en los hijos directos del directorio que escogí, no sale aquí un label diciéndome qué carpeta es. Sin embargo, lo que hemos hecho en la funcionalidad extra es agregar esto de aquí. Básicamente aquí salen listados todos los hijos directos del directorio que yo escogí. Esto lo hicimos aquí en esta tabla y no directamente acá porque hay hijos muy pequeños como por ejemplo este de aquí, que aquí yo no podría poner un label. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue ponerlos aquí y aprovechamos este table view de aquí para agregar otras funcionalidades que son bastante interesantes. Por ejemplo, tengo este de aquí. Tengo todos los hijos y si yo quiero saber qué hijo es este, que es el primero, yo le doy a Show Me. Entonces automáticamente la interfaz me resalta cuál es el hijo que tengo seleccionado. Si yo quiero ver qué hijo es este de acá, por ejemplo, y yo le doy a Show Me, me dice que es este de aquí. Y vemos que funciona para todos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera funcionalidad extra. La segunda es que yo puedo navegar a través del tree map. Por ejemplo, si yo quiero ver qué hay por ejemplo, este de aquí, este hijo de aquí, que creo que es este de aquí. Este hijo se ve un poco más complejo porque vemos que no hay directamente muchos archivos ahí, sino más carpetas. Entonces, si yo quisiera ver con más detalle, vemos que aquí hay, o sea, los archivos aquí son muy densos, entonces no se distingue bien cómo está segmentado, cada rectángulo. Entonces, si yo quisiera ver con más detalle eso, yo podría seleccionar este directorio, este hijo, y le doy a la opción Map Child. Esta opción lo que hace es automáticamente coger ese hijo y aplicar exactamente el método que vimos aquí. Get Child Rectangles, pero sobre el hijo que estoy escogiendo. Entonces vemos que nos muestra efectivamente
cada una de las divisiones que son más carpetas y vemos que dentro de esas carpetas hay más archivos. Y así mismo esto sigue funcionando. Vemos que esto de aquí es interesante. Este archivo es muy pequeño, son 10.244 bytes. En comparación, aquí hay 10, es por 10 a la 8, por 10 a la 8. Este está en el orden de los gigabytes. Entonces, si comparamos 10.024 bytes con, por ejemplo, 6 gigas, nos vamos a dar cuenta que en comparación a estos rectángulos, esta carpeta de aquí o este archivo de aquí va a ser un rectángulo muy chiquito y por lo tanto no se lo va a ver. Si le damos aquí a Show Me, no sé si se nota, pero aquí en todo el borde se ve un poco cómo se resalta. Incluso este también, aquí en el borde. No sé si en el video se aprecie, pero se nota. Aquí sale el rectángulo chiquito resaltado. Y vemos que igual funciona para los más grandes. Y bien, esta es la primera funcionalidad. La segunda es este botón de aquí que nos permite volver. Este es interesante de explicar porque la forma en la que se maneja esto es a través de un stack, una pila. Y ese stack está básicamente aquí, como podemos ver. Este stack lo que contiene son trees de Descriptable. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, cada vez que nosotros le demos al botón, vamos a ver aquí, cada vez que nosotros le demos al botón Map Child, en el stack se va a almacenar el árbol desde el cual yo estoy presionando Map Child. Entonces, cada vez que yo aplaste el botón de aquí, el botón de volver, lo que vamos a hacer es hacerle pop a la pila para obtener cuál es el último, o sea, el anterior, cuál es el tree anterior al que le hicimos el tree map. Entonces, si nosotros le damos aquí, vemos que lo vuelve a dibujar. Y bueno, si vemos demoró un poquito, pero eso es básicamente porque como estamos extrayendo el tree anterior, lo estamos volviendo a dibujar. Es por eso que tarda un par de segundos a veces. Y bien, esto funciona para todos los nodos. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de 9 niveles y yo me voy hasta el 9º nivel, esto debería funcionar hasta regresar a la raíz. Y una vez que yo regrese a la raíz, y si yo le intento dar aquí al botón, si ya no hay nada en la pila, eso está por aquí. Aquí está, back button. Si ya no hay nada en la pila, si el stack is empty, básicamente, aquí está, else. Aquí es si no, porque está negado. Si no está vacío, hago lo que de hacerle pop a la pila y generar el nuevo tree map en función al pop que hice. Y si la pila está vacía, lo que hago es simplemente deshabilitar el botón. Entonces volvamos a la interfaz. Y bueno, hasta aquí tenemos ya algunas funcionalidades extras. Y otra interesante es esta de aquí, girar. Bueno, vemos que por defecto el tree map comienza a segmentar todo el padre. Comienza a segmentarlos en rectángulos organizados uno al lado del otro. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero que en vez de comenzar a hacer de manera horizontal esto, lo haga de manera vertical? Yo le doy al botón girar y vemos que efectivamente funciona. Comienza a segmentar el rectángulo padre en rectángulos que están uno encima del otro, ¿no? Ahora de manera vertical. Si yo le doy a girar nuevamente, debe volver. Y vemos que, a ver, yo le doy aquí a Show Me. Si yo le doy a girar, el Show Me debería funcionar ahora para estos rectángulos. Vemos que efectivamente funciona. Y bueno, la última funcionalidad extra que tenemos es esta de aquí, Print Tree. Vamos a ver, ya tenemos seleccionado el directorio. Vamos a generar el tree map de nuevo. Y aquí tenemos nuestra consola. Esta funcionalidad hace uso de la consola. Ojo que esto de aquí es solo para testear el programa. Esto en la versión final no va a estar. Si yo le doy aquí a Print Tree, vemos que en la consola se me empieza a imprimir el árbol sobre el cual estoy trabajando. Este no se aprecia mucho. Vemos fotos iPad, luego la primera carpeta y todos sus archivos.
Pero hay directorios más complejos en los que esto resulta bastante útil. Por ejemplo, yo voy a cerrar esto. Vamos a volver a compilar el proyecto. Sobre todo para que se limpie la consola. Si yo me voy a, por ejemplo... Este de aquí tiene muchos directorios hijos. Voy a darle a este. Seleccionar carpeta, generar treemap. Y bueno, vemos que este treemap es bastante diferente al anterior. Básicamente esto es porque aquí no hay solo archivos de imágenes y videos. Vemos que hay archivos others. Estos archivos son relacionados a programación tipo Java, tipo .class, .c, .cpp, ese tipo de cosas. Los que aparecen en gris son archivos desconocidos. Pueden ser archivos del sistema, cosas así. Vemos que por aquí hay otras imágenes. Aquí hay archivos de internet. Estos pueden ser archivos de JavaScript, HTML, esas cosas. Y bueno, aquí está listado básicamente. Esto nos sirve para ver qué representa cada uno de los rectángulos en función de lo que aparezca aquí en la paleta. Pero bien, si yo a este directorio le quiero hacer, quiero imprimir ese tree, vemos que aquí lo imprime en la consola. Y aquí sí que vemos que esto se nos hace bastante más útil que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy imprimiendo el árbol. Y esto no es ni post orden ni in orden, sino que básicamente estoy imprimiendo el árbol y tratando de imprimirlo con su estructura. Es decir, por ejemplo, tenemos documentos que es el directorio que seleccionamos, el directorio padre, y luego se nos dice que Android Studio Project es uno de sus hijos. Y si bajamos hasta acá, vamos a seguir bajando, en algún punto tenemos que llegar al final de la carpeta Android Studio Project. Sí, vemos que aquí está, Udacity. Entonces, este es el segundo hijo del directorio padre. Este es el tercer hijo del directorio padre y así. O sea, se nos muestra la estructura del árbol tal cual. Y esto es bastante útil, por ejemplo, en estos casos. Con esto yo puedo hacerme una idea de la profundidad del árbol. Por ejemplo, para este caso, este archivo de aquí, vemos que este archivo está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 niveles por debajo de la raíz. Entonces, nos ayuda a hacernos una idea de qué tan grande es el árbol y cómo está estructurado. Y bien, ese sería el proyecto con todas las funcionalidades extra que hemos incluido.